threat has been detected. A good analogy for a virus would be similar to termites. They can be in your house right now, you don't even know about it. And when you finally find out is when it's too late. On March the 6th, when your computer turns on, it realizes it's that day and will start to wreck information on your hard disk. ¿Recuerdas hace 10 o 20 años cuando todos temíamos contraer un virus de computadora? Pagábamos por protección antivirus de empresas como McAfee y Norton solo para no obtener un virus troyano. Pero de alguna manera, a pesar de todos nuestros esfuerzos, contraer un virus a menudo era inevitable. Y luego teníamos que reiniciar nuestras computadoras en modo seguro, eliminar archivos descargados recientemente, ejecutar escaneos de virus y rezar para que la computadora realmente se iniciara la próxima vez y que no se hubiera corrompido ni perdido ningún dato. Pero hoy en día la idea de un virus de computadora destruyendo nuestra computadora rara vez cruza nuestra mente. De hecho, muchos de nosotros hemos dejado de comprar protección antivirus externa. Y sin embargo, nuestra experiencia informática es mejor que nunca. Y ni siquiera tenemos que lidiar con esos lentos escaneos de virus. Entonces, ¿los virus de computadora simplemente fueron erradicados como la polio o la viruela? Pero espera, eso no puede ser cierto, porque aún escuchamos sobre robo de datos y hackeos todo el tiempo. Entonces, claramente, las computadoras todavía tienen muchas vulnerabilidades y entonces nos preguntamos, ¿qué pasó con los virus de computadora para consumidores? Antes de responder por qué los virus ya no son una gran amenaza para la mayoría de nosotros, tenemos que entender cómo funcionan los virus en primer lugar. Los virus de computadora existen desde hace mucho tiempo, siendo el primer llamado Creeper, y data de 1971. La mecánica del virus era extremadamente simple. Una vez que el virus se colocaba dentro de un disco duro local, simplemente se replicaba hasta que la computadora quedaba sin espacio y se volvía inoperable. En este punto, el virus burlaría al usuario con un mensaje: "Soy el Creeper, atrápeme si puedes". Afortunadamente, el Creeper no era difícil de atrapar porque venía con un antídoto llamado Reaper. Esto se debía a que el Creeper no fue diseñado con intenciones maliciosas. Simplemente pretendía demostrar vulnerabilidades básicas de la computadora y cómo se podrían abordar. Pero los días de virus experimentales benignos no duraron mucho. Tan pronto como las computadoras estuvieron ampliamente disponibles, un nuevo grupo de personas llamadas hackers comenzaron a invertir el código y empezaron a ver virus muchísimo más mortales. Esto incluyó el primer virus del mundo real llamado Brain, en 1986. A diferencia de Creeper, Brain no buscaba simplemente desperdiciar espacio en tu disco duro. Brain intentaba corromper tu computadora y lo hacía adhiriéndose a tu disco de arranque. Desde allí, Brain movería tu sector de arranque real a otra ubicación y lo marcaría como malo. Mientras tanto, sobreescribiría tu sector de arranque real con el virus, haciendo imposible arrancar la computadora. El siguiente virus prominente, Michelangelo, apareció en 1991 y funcionaba de manera muy similar pero con un giro único. En lugar de corromper la computadora tan pronto como Michelangelo entraba en contacto, esperaría hasta el 6 de marzo de cada año. De esta manera, nadie realmente sabría cuándo se había propagado el virus. Y luego, de repente, el 6 de marzo, el virus sobreescribiría los primeros 100 sectores con ceros y todos estarían en problemas al mismo tiempo. Esta estrategia fue especialmente efectiva ya que el virus terminó infectando 20.000 computadoras. Pero el siguiente virus fue muchísimo más grande que Michelangelo, que parecía un proyecto escolar. Hablando de proyectos escolares, este virus, CIH, fue desarrollado por un estudiante universitario y lanzado en 1998. ¿El motivo? Bueno, el estudiante universitario quería poner en su lugar a los ingenieros de software demasiado seguros. Y creo que es seguro decir que ese objetivo fue destruido. Una vez que CIH llegaba a las computadoras de un usuario, sobreescribiría el disco duro, el sector de arranque e incluso la BIOS. Al igual que Michelangelo, CIH estaba diseñado para permanecer inactivo durante un mes antes de comenzar su oleada. Pero cuando se activaba el virus, era absolutamente mortal. CIH terminaría infectando impresionantemente 60 millones de computadoras y causando daños por valor de $1.000 millones. Por primera vez, los virus de computadora no eran solo una molestia, eran una amenaza internacional real, y esta amenaza solo iba a aumentar con Internet. Hasta ahora, el principal culpable de propagar virus eran las unidades de disquete compartidas, pero digamos que Internet era muchísimo más viral. El primer virus prominente de Internet llegó en 1999 y se llamó Melissa. Melissa se distribuía a través de correo electrónico y una vez que recibías Melissa, se enviaría automáticamente a 50 de tus contactos. Afortunadamente Melissa no era maliciosa, algunos incluso la llamaban un servicio social.
ya que Melissa simplemente distribuía contraseñas a sitios web para adultos. Pero su sucesor, I Love You, en 2000 no fue ni de cerca tan amable. Superficialmente, I Love You era un simple archivo de texto que se distribuía por correo electrónico, pero detrás de escena era en realidad un script de Visual Basic o un VBS, y gracias a la viralidad de internet, se propagaría a 50 millones de computadoras en menos de 10 días. Esto marcó el comienzo de la era de los virus de computadora. Pero en los próximos 10 a 15 años, este miedo desaparecería como si nunca hubiera existido en primer lugar. Entonces, ¿qué demonios sucedió? Bueno, como viste con todos esos virus, solo hay dos formas en que pueden propagarse: dispositivos de almacenamiento compartido y la internet. El primer medio fue eliminado naturalmente gracias a la internet. Ahora que las personas podían enviarse correos electrónicos, había menos necesidad de compartir discos flexibles o USB. Si ibas a usar un dispositivo de almacenamiento externo, era más probable que solo fuera para uso personal. Entonces, el medio del dispositivo de almacenamiento murió por sí mismo. Pero el medio del internet fue mucho más difícil de abordar. Gran parte de este proceso simplemente consistió en pequeñas mejoras en la seguridad a lo largo del tiempo. Pero hubo un evento puntual que impulsó la seguridad de internet, y fue el abandono de Internet Explorer. En 2004, la cuota de mercado de Internet Explorer alcanzó su punto máximo en un 95%. La mayoría de ustedes probablemente recuerdan a Internet Explorer como el navegador lento, con errores y malo, pero era mucho peor que eso, ya que también tenía grandes vulnerabilidades de seguridad. Verás, Internet Explorer no solo permitía la ejecución de JavaScript, que es el estándar para los sitios web. Internet Explorer también permitía la ejecución de script VB, que daba al navegador acceso a la computadora. Esto probablemente suene como una idea estúpida, pero había razón para ello. Idealmente, esto permitiría a los sitios web realizar tareas muchísimo más avanzadas al tener acceso a la computadora. Pero esto también significaba que podían realizar tareas muchísimo más nefastas. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Microsoft no hizo mucho al respecto, aparte de publicar un tutorial sobre cómo deshabilitar la ejecución de VBScript. Pero seamos honestos, esto no era algo que el usuario promedio fuera a hacer alguna vez. Algo que el usuario promedio se hacía era abandonar Internet Explorer y pasarse a Chrome. Y a diferencia de Microsoft, Google no admitía VBScript, lo que hacía que estos virus fueran prácticamente inútiles. En este punto, el medio del dispositivo de almacenamiento y el medio directo desde el navegador fueron efectivamente cortados, lo que nos dejó solo con el medio de descarga. La erradicación de este medio se debió a múltiples factores, comenzando con actualizaciones constantes. Antes de 2010 realmente no existía tal cosa como actualizaciones regulares. Obtenías una versión de Windows cuando comprabas tu PC y tendrías esta versión hasta que obtuvieras otra nueva. Pero avanzando hacia la década de 2010, las actualizaciones constantes a través del aire se volvieron una realidad. Y aunque estas actualizaciones siempre sucedían de alguna manera en los peores momentos posibles, hicieron maravillas para la seguridad de la computadora. Los virus ya no tenían años para seguir explotando los mismos errores y fallas. Tan pronto como se descubría un virus, las empresas podían corregirlo y enviar una actualización. También debemos mencionar que las empresas comenzaron a tomarse la ciberseguridad mucho más en serio. Solo entre 2010 y 2018, el gasto en ciberseguridad aumentó de $27.4 mil millones a 66 mil millones. Estas empresas construyeron departamentos completos de ciberseguridad llenos de ingenieros extraordinariamente talentosos y bien remunerados. En Microsoft, por ejemplo, los análisis de seguridad ganan un promedio de $272 mil anuales. Hablando de compensación, las empresas también comenzaron a disuadir a los hackers, sobornándoles directamente. Google, por ejemplo, ofrece $1 millón si puedes hackear Chrome. De manera similar, Apple ofrece $1,5 millones si puedes hackear el iPhone. Y estas empresas terminan pagándole a varias personas a cada año. Y a cambio pueden prevenir exploits que podrían haber perjudicado a cientos de millones de usuarios. Mientras tanto, los usuarios también se han vuelto mucho más hábiles en tecnología para proteger sus dispositivos. También debemos mencionar que nuestro uso de Internet también se ha vuelto mucho más enfocado. Si bien todos pasamos más tiempo que nunca en Internet, prácticamente todo nuestro tiempo tiene que ver con empresas y marcas confiables como Google, Facebook, Microsoft, Apple, Amazon, etc. Entonces las posibilidades de que ni siquiera estemos expuestos a un virus son significativamente más bajas que hace 10 o 20 años. Y cuando juntas todos esos factores, obtienes la era libre de virus.
Sin embargo, nada de esto quiere decir que los virus de computadora hayan desaparecido por completo. El número de actores maliciosos y amenazas es en realidad mayor que nunca, y una de las razones principales por las que no vemos el virus que nos afecten es porque los actores maliciosos ya no se centran en los usuarios comunes. En el pasado, el único incentivo para crear un virus era destacar en la escena tecnológica y o exponer vulnerabilidades, pero hoy en día, hackear es mucho más rentable. Y no estoy hablando de vender tus hackeos a grandes empresas, estoy hablando de usar exploits para robar grandes cantidades de datos y operar anillos internacionales de ciberdelincuencia que hacen de todo, desde crear identidades falsas hasta fraudes con tarjetas de créditos. Y esto tiene mucho sentido. Digamos que encontraste una vulnerabilidad de datos en Windows después de años de trabajo. ¿Preferirías intentar propagar este virus entre usuarios comunes y mostrar algún mensaje cursi como "te atrapé"? ¿O preferirías apuntar a una institución? Quiero decir, la respuesta es obvia. Robar los datos de 100 millones de usuarios de T-Mobile es infinitamente más valioso que corromper las PC de personas al azar. Esta información literalmente vale millones de dólares. Dado que tendrás que venderla a través de caminos oscuros, probablemente tendrás que aceptar un gran descuento y venderlas por cientos de millones. Pero eso sigue siendo 100 veces lo que Google está dispuesto a pagar por ese exploit. Además, incluso si fueras por la gente común, el objetivo no sería arruinar su máquina. De hecho, el objetivo sería lo contrario, ya que no querrías que el usuario ni siquiera se lo notara. Idealmente, el virus debería poder recopilar datos permanentemente y no inhibir ninguna funcionalidad en absoluto. Si haces esto a gran escala, puedes tener flujos constantes de datos de decenas de millones y no de cientos de millones de personas. Y gracias a las criptomonedas, los hackers pueden realizar transacciones con cantidades increíbles de dinero con facilidad. Un hacker, por ejemplo, afirma que posee 7.000 millones de Bitcoin, lo que lo convierte en la persona 369 más rica del mundo. Entonces, aunque los virus ya no nos afectan directamente, sigue siendo una amenaza importante. En última instancia, todos recordamos los virus informáticos como un símbolo de las computadoras a lo largo de la década de 2000. Gracias a navegadores muchísimo más seguros, actualizaciones constantes, departamentos de seguridad amplios y usuarios más astutos, los virus informáticos tradicionales se han convertido en cosa del pasado. Esto no quiere decir que las amenazas de ciberseguridad se hayan eliminado por completo. Más bien simplemente han cambiado en su forma y motivación. Los virus hoy en día no tienen como objetivo ralentizar o corromper tu computadora. Buscan robar tus datos y venderlos por millones. Y a juzgar por las constantes filtraciones de datos que vemos regularmente, parece que aún hay un largo camino por recorrer. Pero bueno, al menos ya no tenemos que lidiar con virus troyanos y el modo seguro. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un virus informático? Comenta abajo. Además, dale like si te alegra que hayamos superado los virus tradicionales. Y por supuesto, considera suscribirte para ver más respuestas lógicas a preguntas en Lógicamente Aclarado.